Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Tania, como siempre, un gusto saludarte, aun cuando pues tratamos temas muy delicados y también preocupantes. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Ricardo. Un gusto saludarte y a tu auditorio. Tania, ¿qué hacemos con nuestros niños en varios aspectos en este escenario complejo de pandemia, de panorama educativo? Si te parece, empezamos precisamente por este tema de la educación. Se ha suscitado una gran polémica por la determinación del presidente López Obrador de que llueva, truene o relampaguee, los niños tienen que volver a clases presenciales este mismo mes de agosto. Pero por otra parte, asociaciones de padres de familia y otras instancias han criticado las condiciones de las escuelas y sobre todo los riesgos de contagio por COVID-19 que parece ser están descendiendo de edad y cada vez más se habla de riesgos de contagios hacia una edad más temprana. ¿Qué hacemos, Tania? Sí, pues sin duda es preocupante, pero en un contexto como este hay que priorizar algo que se conoce como el interés superior de la niñez, ¿no? Que en la toma de decisiones sea ese interés superior lo que nos mueva como país. Es un escenario en el que también tenemos que voltear a ver las condiciones de las escuelas y esto no es algo nuevo, ¿no? Las escuelas en nuestro país, desde los entornos rurales hasta las zonas urbanas, pues muchas veces no se puede hablar de que el lavado de manos pueda ser una garantía porque no hay agua en todas las escuelas, el hacinamiento, sobre todo en las escuelas urbanas, puede ser una realidad. Entonces, es cierto que es preocupante, pero desde Redim hemos estado desde hace varios meses hablando de la importancia de que niñas, niños y adolescentes regresen a las escuelas. Incluso UNICEF, esta agencia de Naciones Unidas que se dedica a las infancias, ya lo recomendó. En nuestra región somos de los últimos países en volver a la presencialidad en las escuelas. Países incluso más pobres o con peores condiciones están intentando esquemas híbridos, ¿no? Esquemas en donde se pueda ir una parte del día o una parte de la semana, etcétera. Desde Redim la verdad es que consideramos que el retorno a las escuelas es positivo, tomando en cuenta sobre todo dos cosas, Ricardo. Por un lado, las violencias hacia niñas, niños, adolescentes, tristemente suceden en sus hogares o en sus entornos comunitarios. Entonces, lamentablemente, cuestiones como el feminicidio... ¿Estarían más seguros de violencia en las escuelas? Es tremendo, pero sí, está comprobado que las escuelas son un entorno de protección. Entonces, eso es algo que tenemos que ponderar, ¿no? Y por otro lado, más de un año de Zoom ya está teniendo efectos y estragos en el desarrollo integral de niñas y niños, ¿no? La sociabilidad se está perdiendo, el aprendizaje, hay que dar por hecho que por más que se hicieron esfuerzos, pues no fueron unos meses ni un año de aprovechamiento real. Entonces, en esa ponderación sí pensamos que el retorno puede ser positivo, pero no tiene por qué ser a rajatabla, ni llueve, truene, o sea, en primer lugar, tiene que ser voluntario, no se debería de castigar a alguien. Por ejemplo, si hay hogares en donde hay personas mayores o con alguna afectación, no se debería castigar a los niños y niñas que no vayan, se deben dar opciones, ¿no? Después debe ser gradual, ¿no? Se tienen que plantear esquemas participativos donde las familias, las escuelas, las comunidades escolares, que son las que conocen las realidades, tengan la posibilidad de proponer y de decidir cómo se vuelve, ¿no? Tiene que ser un retorno sin discriminación también, es decir, mirando la diversidad de niñas, de niños, de condiciones escolares, y tiene que ser también un retorno participativo, en donde las soluciones sean escuchadas y en donde escuchemos también a niños y niñas, ¿no? En todo este contexto muy poquita gente les hemos preguntado de forma oficial, digamos, desde las instituciones, ¿qué opinan? ¿Cómo se han sentido? ¿Prefieren volver o no? Sí, según diversas fuentes, Tania, hay unos 20,000 contagios entre niños menores de 10 años y se habla ya de 300 y tantos muertos infantiles.
¿Vale la pena correr este riesgo de los contagios en función de lo que el propio presidente López Obrador llamó como una urgente necesidad de que los niños regresen a las clases presenciales en beneficio de su desarrollo personal? Me parece que aquí también tendríamos que cruzar con la discusión sobre si niñas, niños, adolescentes deberían de vacunarse, ¿no es cierto? También es cierto que en nuestro país estamos casi por cumplir las 600 muertes de niñas, niños, adolescentes. Es decir, es una quimera pensar que a niños y niñas no les está afectando esto o que no se contagian y tenemos datos sobre que niños y niñas, incluso muy pequeños, en los primeros años de edad, no solo se contagian, sino pueden fallecer por eso. Esa es una realidad. Entonces tenemos que seguir adelante en la posibilidad de que, atendiendo a las recomendaciones científicas, etcétera, en algún momento, primero nuestros adolescentes y después nuestras niñas y niños puedan entrar al proceso de vacunación. No hacerlo sería discriminatorio y sería contraproducente en este sentido. Y el hecho de que esta nueva variante esté afectando a más jóvenes, por supuesto que nos tiene que llamar la atención sobre cómo mantener las medidas de seguridad, pero digamos que lo que no hace sentido, Ricardo, es que hayan abierto los centros comerciales, que hayan abierto los bares, que hayan abierto los cines y no hayan abierto las escuelas. Ahí tenemos que cuidar la posibilidad de que las escuelas se conviertan en un espacio estigmatizado, como de contagios, porque en realidad la vida adulta ha tenido el privilegio de ir ganando espacios de libertad y niños y niños lo perdieron desde un principio. Entonces, lo que se tiene que hacer es medir ese riesgo contra medidas, ¿no? Hay que controlar ese riesgo, hay que bajarlo al máximo posible, pero asumiendo también que desde el mundo adulto hemos tenido la ventaja de ver mucha más libertad de la que han visto niñas y niños, y eso también puede resultar discriminatorio. Tania, ¿algo más que puntualizar que no te haya preguntado? Pues quizá pensar en términos también del aprovechamiento escolar, de la protección que resulta de las escuelas, pero también de lo que sucede cuando niñas, niños, adolescentes no van a las escuelas. Y esta es la realidad de muchos niños y niñas en nuestro país. El trabajo infantil aumenta, ¿no? No solo los riesgos de maltrato en el hogar, sino el trabajo infantil aumenta. Todos los niños y niñas que no se han inscrito, que no se inscribieron el año pasado, difícilmente retornan a las escuelas, ¿no? Una vez que hay deserción, volverles a atraer a las aulas es tremendo. El año pasado dejaron de asistir a la escuela unos 5.3 millones de niñas, niños adolescentes, y digamos que esta población se convierte en una población que entra en una dinámica de provisión a las familias en donde las economías se han pauperizado, donde ha habido pérdidas de empleos, y si queremos garantizar que niñas y niños lo sean, ¿no? Que tengan el derecho a desarrollarse como tales, también debemos de tener esto en mente cuando pensamos en la escuela. Tania, gracias por tu participación con nosotros esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Se queda abierto el espacio, lo sabes. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.